A ver, imagina esto. Llevas años de sufrimiento separado de tu familia y de repente, bueno, no de repente, pero tras mucho esfuerzo, alcanzas una posición de poder increíble. Sí. Y tienes la oportunidad, por fin, de contactar con un ser querido que lleva años pensando que estás muerto. Uf. La pregunta es, ¿qué te lo impediría? ¿El orgullo? ¿Quizás el miedo? ¿O podría ser algo mucho más profundo? Es que es una pregunta que nos obliga a mirar más allá de las respuestas fáciles, ¿sabes? Muchas veces las barreras más grandes no son las de fuera, Son las de dentro. son las que construimos nosotros en nuestra cabeza, basadas en una interpretación que a lo mejor, pues que a lo mejor es errónea. Exactamente. Y esa es la cuestión que vamos a explorar hoy a fondo. Vamos a sumergirnos en un comentario fascinante sobre la Parashá Vayejé. Que para quien no esté familiarizado es la porción de la Torá que se centra en los últimos días de Jacob. Eso es. Y el punto de partida es un enigma que ha desconcertado a muchos durante siglos. El largo, pesadísimo silencio de Yosef hacia su padre. Un silencio que, a primera vista, no tiene ningún sentido. Yosef era el segundo hombre más poderoso de todo Mitzraim. Podría haber enviado un mensajero, lo que fuera. Claro. Y el texto que analizamos hoy propone que la razón de ese silencio es la clave para entender dos leyes fundamentales que, según esta visión, gobiernan nuestra realidad. Así es. La misión de nuestro análisis de hoy es desgranar esas dos leyes, la de causa y consecuencia y una ley superior, la de la unicidad. Y veremos cómo esta perspectiva, desafía muchas ideas modernas sobre el perdón, la justicia. Totalmente. Es un tema que creo que es especialmente relevante para quien está en esa transición de fe, ¿no? Dejando atrás ciertos conceptos religiosos para abrazar una cosmovisión más anclada en la Torá. Es un cambio de paradigma total. Pasar de pensar en un borrón y cuenta nueva a entender que las acciones tienen un peso, una permanencia. Vamos a ello. Perfecto. Pues entremos de lleno en el misterio. La pregunta es demoledora por lo simple que es. ¿Por qué Yosef, con todo el poder de Mitzraim a su disposición, no le hizo saber a su padre que estaba vivo? Sabía que Jacob lo adoraba. Podía imaginar el dolor, un dolor insoportable, de su padre durante todos esos años. Claro. La hipótesis que se nos plantea es muy contraintuitiva. No se trata de orgullo, ni de un plan para probar a sus hermanos. Entonces, ¿qué es? La respuesta, según este análisis, se encuentra en la última conversación, en el último momento que compartieron padre e hijo, justo antes de la tragedia. Recordemos la escena, está en Génesis 37. Yosef, todavía un chaval, le cuenta a su familia el segundo sueño, ese del sol, la luna y las 11 estrellas. Inclinándose ante él. Exacto. Y la reacción de Jacob es clave. El texto dice: Su padre lo reprendió, pero, y este es el matiz, su padre meditaba en el asunto. Eso es. Y justo después de esa reprimenda, Jacob lo envía a buscar a sus hermanos a Siquem. Un lugar que sabía que era peligroso, sabiendo perfectamente el odio que le tenían. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante. La propuesta es que Yosef no interpretó eso como un enfado pasajero. Pensemos en el contexto. Yosef es un joven que ya siente la envidia, el rechazo de sus hermanos y la reprimenda de la única figura que lo protegía, su padre, seguida de la orden de ir directo hacia el peligro. Pudo ser devastador. Pudo sentirlo como un rechazo profundo, casi como un destierro, ¿no? Exacto. Y no un rechazo cualquiera. Este análisis nos recuerda el carácter de Jacob. No era un hombre que olvidara las faltas graves. Para nada. Lo vemos clarísimo en su lecho de muerte. Las bendiciones que da a sus hijos mayores, a Reubén, a Simeón y Leví. Que de bendiciones tienen poco. Bueno, son en realidad un recuento implacable de sus errores y de las consecuencias eternas que trajeron. Jacob no olvida. Vale, entiendo. Entonces, la lógica de Yosef, atrapado en esa mentalidad, habría sido: mi padre se ha enfadado de verdad conmigo. Y cuando mi padre se enfada, es para siempre. Quizá por eso me envió hacia mis hermanos, sabiendo lo que podía pasar. Es una idea terrible, pero... Pero desde su perspectiva, podría tener sentido. Y con esa creencia, incluso siendo virrey, el miedo a un rechazo definitivo le habría paralizado por completo. Creía que el puente estaba roto. Y que lo había roto su padre. Esto redefine por completo el momento de la revelación. Lo que finalmente quiebra a Yosef no es solo enterarse de que su padre vive. Ni siquiera el discurso de arrepentimiento de Yehuda. No, es algo mucho más específico. Lo que lo rompe es escuchar de boca de Yehudá
el amor incondicional y el dolor profundo que Jacob todavía sentía por él. Cuando Yehudá cita directamente a su padre, ¿verdad? En Génesis 44, dice algo como: «El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado. Si os lleváis también a éste, haréis descender mis canas con dolor al Seol». En ese instante, el mundo de Yosef se viene abajo. La narrativa que había construido durante 20 años, la de un padre enfadado o decepcionado, Se demuestra que era falsa. totalmente. El amor nunca se fue. Su suposición era errónea. Y es esa revelación, la del amor intacto, lo que lo desarma y le obliga a rebelarse. El dique se rompe. Me parece fascinante. Y cómo la reacción de Jacob con sus otros hijos, esas bendiciones que suenan a sentencias, no se presenta como simple rencor. No, sino como el motor para entender esta primera gran ley que propone el texto. La de causa y consecuencia. Efectivamente. Según el autor de este comentario, esta es la ley fundamental que rige nuestro mundo físico, el mundo de la acción. ¿Y cómo la describe? De una forma muy gráfica, la verdad. Es como escribir la historia de tu vida en una hoja de papel, donde la goma de borrar simplemente no existe. Vaya. Cada acción, sobre todo las que causan daño a otros, deja una marca permanente. Esto choca frontalmente con una idea muy arraigada, sobre todo para quienes vienen de ciertos círculos religiosos, que el texto califica de cómoda para nuestro egoísmo. Totalmente. La noción de que puedes equivocarte, pides perdón y todo vuelve a ser como antes. Un reseteo mágico. Este análisis argumenta que eso es una ilusión. El daño causado no se evapora porque nos arrepintamos. Las consecuencias de nuestros actos tienen su propia vida, su propia inercia. Y para ilustrarlo, el autor usa un ejemplo personal increíblemente honesto, crudísimo. Dice algo como: a los 33 años el Eterno me trajo a su Torá, y mi vida cambió 180 grados, ¿vale? Pero todo lo malo que hice antes de eso sigue ahí, y marcó mi vida y la de todos los que me rodearon. Y añade: mi realidad sería muy distinta si ese cambio hubiera ocurrido a los 20. Es de una sinceridad brutal. El cambio es real, pero no anula las consecuencias del pasado. Y es clave entender que, desde esta perspectiva, las palabras de Jacob a sus hijos no son sentencias por venganza. Son diagnósticos. Son diagnósticos, exactamente. Jacob no está castigando, está leyendo en voz alta las consecuencias inevitables que ellos mismos pusieron en marcha con sus actos. Rubén, Simeón y Leví escribieron su destino. Y el de sus descendientes. Jacob, como patriarca, simplemente lo certifica. No hay rencor, hay realidad. El comentario insiste en que esto es difícil de asimilar, para la mentalidad moderna. Se podría acusar a Jacob de no tener a Elohim en su corazón, por no perdonar y olvidar. Claro. Pero la idea central es que el perdón, en la cosmovisión de la Torá, no significa borrar la consecuencia. Vale. La ley de causa y consecuencia es implacable, pero no es sádica. Su propósito es generar conciencia, aprendizaje. Sin embargo, ¿Hay un pero? hay un gran pero. Si esta fuera la única ley en el universo, como argumenta el texto, la creación estaría condenada. El peso acumulado de los errores, la entropía del caos, nos llevaría a un final inevitable. Pero no es la única ley. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque se introduce un segundo principio. Exacto. El texto nos habla de una ley superior que opera sobre la primera, que la contiene y en ocasiones la altera. Es la ley de la unicidad. ¿Y cómo funciona? Porque si no es una goma de borrar mágica, entiendo que no reescribe el pasado. Para nada. Se describe como una intervención divina que puede corregir el rumbo de la creación. Puede alterar la trayectoria de las consecuencias para permitir que ocurra algo nuevo. ¿El qué? La rectificación. El aprendizaje real. Es como si la causa y consecuencia fuera la física de Newton y la unicidad fuera la física cuántica, que introduce posibilidades que parecían imposibles. Como un GPS divino que recalcula la ruta pero sin borrar el punto de partida erróneo del historial. Esa es una analogía excelente. El error sigue ahí. Y de nuevo el autor recurre a su propia vida para que esto no sea abstracto. Y lo que dice es... Bueno, es muy fuerte. Yo no podría estar enseñando cómo fortalecer el matrimonio. Porque según la ley de causa y consecuencia, yo debería estar soltero o divorciado o muerto a la edad de 18 años en un paredón. Espera.
Eso es increíblemente crudo. Decir que según la lógica de tus actos deberías estar muerto. Subraya la fuerza que le atribuye a esta ley de la unicidad, ¿no crees? Desde luego, lo que está diciendo es, mi vida actual no es el resultado lógico de mi pasado. Ese es exactamente el punto. Él se ve a sí mismo como una prueba viviente de esta ley superior. La trayectoria lógica de sus acciones pasadas llevaba a la destrucción. Y su realidad presente enseñando sobre el hogar y la familia. Es para él una manifestación visible de que una fuerza mayor intervino y alteró el resultado que, según sus propios méritos, le correspondía. Y el texto conecta esto directamente con nuestra generación. Dice que no solo conocemos esta ley como una promesa lejana, sino que la estamos viviendo. Afirma que se nos ha otorgado la simiente prometida, el Ein Sof. Que para que se entienda bien, Ein Sof es un término que se refiere a la infinidad de Dios, a su esencia sin límites, ¿verdad? Exacto. La idea es que se ha recibido una chispa de esa esencia, algo que permite un cambio que no es solo de comportamiento o de forma, sino de esencia. Es la diferencia entre podar un árbol enfermo y plantar una semilla completamente nueva. Ahí está, un nacer de nuevo, pero entendido desde esta perspectiva. No es un simple cambio de opinión. Es una alteración fundamental de quién eres, lo que te permite generar frutos que antes eran imposibles. Es un traslado de un reino de existencia a otro. Y si esto es así, si de verdad se tiene acceso a este nivel de intervención, a este cambio de esencia, la conversación cambia por completo. Claro, porque un regalo de esa magnitud no puede ser un cheque en blanco. Tener acceso a este entendimiento, a esta intervención, conlleva una responsabilidad absolutamente monumental. Para nada es un cheque en blanco. De hecho, la parte final del análisis es una advertencia de una seriedad que te deja helado. Sí. Y para subrayar esta gravedad, el autor recurre a un texto que, aunque no es de la Torá, resuena con una fuerza tremenda en este contexto. Una advertencia de la carta a los hebreos. Sí, la cita es directa y no deja lugar a dudas. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego. Es tajante. Muchísimo. La lógica es implacable. Si has sido iluminado, si has probado el don celestial, si has experimentado este cambio de esencia del que hablamos y entiendes cómo funcionan estas leyes, Y aún así, decides voluntariamente volver a las andadas. las reglas del juego cambian. Ya no hay ignorancia que te excuse. Has visto lo que hay detrás del velo. Y el pasaje que cita después es aún más duro, si cabe. Pregunta, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y ultrajó al Espíritu de gracia? Es una llamada de atención potentísima sobre el peligro de la banalización, de dar por sentado el regalo más grande que se puede recibir. Vaya. La conclusión que extrae el autor es que, desde esta perspectiva, es imposible renovar para arrepentimiento a aquellos que, habiendo sido iluminados de esta forma, recaen. Pero no porque Dios sea cruel. No, no es por eso. Es porque la naturaleza del regalo es tan sublime que despreciarlo es un acto de una gravedad incomparable. Es como si te dieran las llaves del universo y las usaras para abrir una lata de refresco. El desprecio por el don es lo que cierra la puerta. Vaya viaje. Hemos partido de una pregunta muy humana, el silencio de Joseph, y hemos llegado a explorar dos fuerzas colosales que dan forma a la realidad según esta enseñanza. Por un lado, una ley inmutable de consecuencias, donde cada acto deja una huella permanente. Y por otro, una intervención divina, la ley de la unicidad, que no borra el pasado, sino que puede abrir futuros y destinos que la lógica de ese mismo pasado hacía imposibles. Es una visión donde nuestras acciones tienen un peso eterno, de verdad. Pero donde la esperanza no reside en pretender que lo que hicimos nunca ocurrió, sino en la posibilidad de que una fuerza mayor pueda alterar la trayectoria de esas consecuencias. Exige una madurez espiritual muy diferente, sin duda. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas en casa. Si el pasado no se borra, si la ley de causa y consecuencia es real e inalterable, pero su trayectoria puede ser modificada por esta fuerza superior, ¿en qué convierte eso al arrepentimiento? Es la pregunta del millón, claro. Quizá deja de ser ese intento un poco infantil de borrar lo que se hizo, de volver a una página en blanco que ya no existe. Y quizá se convierte en algo mucho más poderoso.
¿En qué? En el compromiso absoluto de construir un futuro completamente nuevo sobre los cimientos inalterables del pasado. No se trata de olvidar la cicatriz, sino de construir una vida tan radicalmente diferente que la cicatriz deja de ser la definición de nuestro final para convertirse, en cambio, en el testimonio de un nuevo comienzo.